La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Пройшли такий шлях, історія, часткова історія людей, які чи поколінь минулих. Había que terminar esta pesadilla, el genocidio que sufrían millones de personas que viven ahí, y la única esperanza para ellos es Rusia. Somos nosotros. Precisamente estas aspiraciones, esos sentimientos, el dolor de las personas fueron para nosotros el principal motivo para reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donbass. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Ahí los tenías a los dos contendientes, el presidente ucranio Zelensky, como lo veías al principio, ahora te lo vamos a mostrar en detalle, cómo hablaba con los periodistas, qué cercano. Bueno, obviamente, Zelensky es, además de abogado, es un comediante que tiene una experiencia de televisión impresionante. Putin, aparentemente, es un psicópata, está loco. Ordenó una especie de, bueno, estamos al borde de una posibilidad de guerra nuclear. Pero es muy probable, lamentablemente, que Ucrania pierda ante ese gigante que es 20 veces más grande, que es Rusia. Es lo más probable. Pero la guerra de la comunicación, la guerra por la narrativa, ya la ganó Zelensky. Y como esto es la hora de Maquiavelo, le vamos a pedir a nuestro director, Maxi Oliveri, arriba el telón. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky puso su profesionalismo comunicacional y mediático al servicio de la resistencia de su patria contra el invasor más poderoso. 5 maquiavelitos, ¿no? Hace muchos años que no teníamos tantos maquiavelitos y la verdad que lo merece. Yo quiero mostrarte una simple comparación solamente de la comunicación gestual entre Putin y Zelensky. Acá lo tenés a Zelensky. Ayer, esta semana en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en Kiev, fíjate vos, en el podio, que es donde se ubican normalmente los presidentes, está el jefe de prensa, el bastonero, y él se sienta en una silla y habla con los periodistas, habla, gesticula, vení, de eso algo sabe, y fíjate la comparación, ¿no?, de esta cercanía, de esta calidez, de esta confiabilidad. Fíjate la comparación. Acá lo tenés a Putin, ¿no? Un criminal de escritorio, sentado parapetado detrás de su escritorio, de traje, ordenando la invasión que él la llama Operación Especial Militar, y en esto el hombre aparentemente era una fake news con la que solamente quería convencer, o convenció a la mayoría de los rusos, de que iba a liberar a Ucrania de un genocidio y de unos nazis. A todo esto Zelensky es judío, ¿no? Y hay varios miembros de su gobierno que son judíos y varios miembros del Parlamento ucraniano que son judíos. Bueno, es una fake news, pero evidentemente el propio Putin terminó intoxicado, como se dice, ¿no? Contaminado con sus propias fake news hasta que el tipo se volvió loco. Fíjate la enorme diferencia, a ver si podemos volver atrás, de gestualidad, de este presidente, por supuesto hombre de televisión. Salió la frase genial
cuando lo llamaron para ofrecerle un salvoconducto, para evacuarlo de manera segura de Ucrania, la respuesta fue, no necesito transporte, necesito municiones. De alguna manera, esto me hizo acordar con un contraste impresionante, un contraste, por ejemplo, con la frase, que yo supongo que eso de manden más municiones va a quedar para la historia, como también quedó para la historia la frase, ¿te acordás? De vada a bordo, cazzo, ¿no? Cuando se le decía en el crucero ese que naufragó, el Costa Concordia, el capitán italiano que se había tomado el buque o el barco salvavidas para zafar, ¿no? Que se llama Schettino, vada a bordo, cazzo, Schettino, se le decía, y eso quedó así, había remeras que se ponían eso. Bueno, esto evidentemente Zelensky tiene el talento, además de tener ganas de aguantarse y de correr riesgo de vida, claro, ¿no? Por eso los maquiavelitos. Pero yo ahora te quiero pedir un recuerdo de la semana. También ser claro, no habrá una reforma laboral. ¡Cuánto aplauso! Bueno, esto seguía para largo. La verdad que estos aplausos competían prácticamente, esta ovación impresionante en el Congreso, competía con el anuncio del default. ¿Te acordás del presidente Rodríguez Sá, ya por el 2001? Aplaudimos aplaudimos que nos fuimos a la miércoles, pero bueno, eso es la Argentina. Ahora, uno se pregunta, ¿vos te acordás cuando nosotros, ahora cerca de fin de año, le pedimos a la Universidad de San Andrés que nos hiciera una pregunta dentro de su encuesta sobre la reforma laboral? Quiero pedírsela ahí a Maxi Oliveri. La reforma laboral, si la gente estaba de acuerdo a nivel nacional, esto es una encuesta nacional, ¿cuán de acuerdo está con la frase se precisa una reforma laboral para que las empresas den trabajo? Bueno, vos fíjate que hay un acuerdo del 64%, ¿no? Y hay un grupito, concretamente un cuarto, el 23%, que está decididamente en contra. Entonces se le preguntó a ese grupito que está decididamente en contra, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? El empleo desde hace más de una década en Argentina prácticamente lo da el Estado. Los privados a veces toman, a veces echan, pero en neto no toman empleo desde hace más de una década en Argentina porque saben que los juicios los matan, los costos laborales, sobre todo para las pymes, que son el principal empleador de la economía, no toman, ¿no? Entonces le preguntó, bueno, entonces vos creés que el trabajo es tarea, dar trabajo es tarea del Estado. Y acá tenés la respuesta, 72, el 93% dijo que no. A ver, entonces, estamos hablando de un 10% de los argentinos que estaría absolutamente de acuerdo con los tipos que aplaudieron a rabiar, que ovacionaron al presidente porque el Fondo Monetario no nos pedía ninguna reforma laboral. ¿Por qué pasa esto? ¿Ellos están locos? Los sindicalistas que ahí viste, los diputados, sobre todo del oficialismo. No, no están locos. Esto es parte de una genial ingeniería social, que lo que hace, y sobre todo el peronismo es especial, esto es lo mismo que los piqueteros que ves protestando todos los días, las marchas, los bombos. Esto es una ingeniería social que hace que vos creas, que vos no creés que es importante hacer reformas estructurales en la Argentina para que deje la pobreza. Te repito, que vos creas que vos no creés. ¿Por qué? Bueno, esto es como, a ver si tenemos ahí, como siempre te digo, si te interesan los temas de los que hablamos aquí en la hora de Maquiavelo, que nos leas los sábados en el portal de TN, ahí tenés la columna de este sábado, The Truman Show, cómo hacen los políticos para que creas que vos no querés reformas económicas, por más que, evidentemente, la gran mayoría de los argentinos sabe que es necesario una reforma laboral y tantas otras. Bueno,
por ese Truman Show. ¿Te acuerdas del Truman Show? Esa película donde había un pibe, un iluso, que vivía en un set de televisión y le hacían creer que ese era el universo, ¿no? El cielo era de papel, tenía una familia falsa, tenía vecinos falsos, todo trucho, ¿no? Y mientras tanto lo veían en vivo y en directo desde todo el mundo con un rating impresionante. Bueno, eso sos vos. Vos sos Truman. A vos te hacen creer que vos creés que no querés reformas, porque una reforma laboral es un ajuste, porque acortar el gasto público, achicar el gasto público es un ajuste. En Argentina, ajuste no es lo contrario a desajuste. No, no. En Argentina, ajuste es un insulto, ¿no? En el Truman Show. Por supuesto que también hay una socióloga alemana, Elisabeth Noelle-Neumann, que en los años 70 estudió profundamente este sistema por el cual la política va silenciando las opiniones, va haciéndote creer que estás solo. Cuando vos viste la encuesta, ¿no? A ver si la puedo mostrar. Vos viste que la mayoría entiende que se necesita, una gran mayoría necesita que una reforma laboral es imprescindible. A ver si la podemos llegar a volver a ver. Acá la tenés, y sumá los 64 más el resto, tenés el 90% de los argentinos que entendió. Pero la política te genera la sensación de que estás solo, de que estás loco. Eso es la espiral del silencio, así lo llamó la socióloga Noelle-Neumann. En eso, los políticos argentinos de todos los colores, de todos los colores. Mauricio Macri también te convenció de que nadie quería reformas cuando asumió. No era cierto. Las encuestas estaban mostrando que la gente estaba esperando un plan económico con reformas y con un Estado que se achique. Pero Macri, no sé, Durán Barba, los convenció de que no había que hacerlo. Toda la política no quiere esas reformas. Por eso, bueno, vamos a tener supuestamente un ajuste de tarifas para algunos nada más, porque las tarifas son ese cielo de papel, pintado de papel que representa el universo, porque se puede hablar solamente de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Y, bueno, aumentar de alguna forma las tarifas. Ya lo hizo Macri. Por toda reforma que hizo fue aumentar las tarifas y no logró ningún resultado económico, ninguno. Mal humor, mucho mal humor en sus propios votantes logró, nada más. Entonces, muchachos, esperemos que, no sé, Milei y estos tipos que están hablando realmente del verdadero motivo de la inflación y del empobrecimiento de la Argentina puedan instalar el debate en la política de que salgamos del Truman Show, que no vivamos más en ese set de televisión y que rompamos la espiral del silencio, de que no solamente es necesaria una reforma laboral, previsional, todo eso que el fondo no nos exige, no nos lo exige para sacarnos de encima, ¿no? El fondo dice, sacátelo de encima ahora que estamos en guerra con Irak, decirle que sí, ¿qué quieren? Aceptan hablar de los subsidios, hablar de los subsidios. En la Argentina, cambiar el país para que el 80% que hoy ve un futuro negro y quiere emigrar, cambie de opinión y quiera quedarse y convenza a sus hijos de quedarse. Veremos, no hay que perder la esperanza. Quédate en esta hora de Maquiavelo, porque me voy a sentar con uno de los hombres a los que escuchan los empresarios y los políticos, un experto en estrategia y comunicación política y empresaria, Roberto Starke. 10 segundos. Roberto Starke, de dos consultoras, ¿no? Porque es Infomedia y es Starke Labs. Sí, lo que pasa es que Starke Labs suele ser una suerte de think tank de Infomedia, porque hoy consideramos que para asesorar empresas y para llevar adelante algún tipo de estrategia, vos tenés que contar con, yo diría, hechos y fundamentalmente elementos de la realidad social y de la realidad política que alimenten la estrategia que querés llevar adelante. Hoy que tenés por eso más clientes, se complementan los dos. ¿Más clientes políticos o empresarios? Nosotros tenemos en realidad de los dos tipos, pero en general tenemos una mayoría de clientes empresarios. Ajá. Te voy a preguntar algo que seguramente que te preguntan tus clientes empresarios entonces. Vos viste esto del Truman Show, ¿no? Yo veo las encuestas,
no sé, salvo que hay encuestas que yo no esté viendo, pero trato de verlas todas las que me llegan. Soy un consumidor ávido de encuestas y veo que la opinión pública desde hace mucho tiempo tiene por preocupación número 1 la inflación. Después viene inseguridad y por supuesto, otros temas económicos, el desempleo, la pobreza, etc. Y que el gobierno no debata el tema de inflación, bueno, obvio, ¿no? Pero la oposición tampoco. ¿Cómo es eso? Bueno, me interesa aclarar una cosa. Yo no creo que no debatan el tema de la inflación. Yo creo que debatan el tema de la inflación. Indirectamente. El problema está cuáles son las herramientas y los planes que proponen para reducir la inflación. Está bien, pero el gobierno ya se sabe. Es el plan, lo que llamamos acá el plan chamullo, que es precios cuidados, qué sé yo, ahí Feletti poniéndose duro con las empresas. Nunca se consiguió nada. Pero la oposición... A ver, lo que pasa, Diego, es que me parece que el gobierno, para enfocar el tema de inflación y combatir la inflación, va a tener que producir algunos efectos recesivos que para cualquier gobierno son costosos políticamente. Entonces, el gobierno trata de reducir la inflación porque sabe y es consciente de que es un problema. No es que los soslayen o digan, no, esto no, en realidad no tiene ninguna importancia. Ellos saben que tiene mucha importancia porque además saben que la gente está seriamente preocupada por la inflación y por el aumento de los precios. Pero quieren hacer un plan más bien gradual en torno a la inflación, que probablemente tengan que que entre otras cosas es sin duda la reducción sustancial del déficit fiscal, que es una tarea y un desafío para cualquier gobierno, especialmente para un gobierno de este tipo que pretende hacer del déficit fiscal una bandera de su plataforma política. Una bandera, el generador de la inflación es la bandera, ¿no? Ahora, si quieren hacer gradualismo, yo digo, llámenlo a Mauricio Macri, que les puede dar el plan gradualismo de pe a pa, tiene el secreto. Pero hablando de Macri... Perdón, en el caso de la oposición, para la oposición el tema de la inflación es básicamente la crítica y el hecho de mirar la realidad y decir, mira, esto así no funciona, tienen que hacer algo, hay que hacer algo con efectos inmediatos, etc. Ahí es donde existe la discrepancia, ahora, básicamente. De reformas, de hacer una serie de reformas estructurales como las que no quiso hacer Mauricio Macri, de eso hoy todavía la oposición no habla. Insisto, faltan menos de 2 años para las elecciones. Es cierto, pero insisto que me parece que el combate a la inflación o la reducción de la inflación implica para cualquier gobierno costos altos en términos socioeconómicos y encararlos. Esos costos no siempre los gobiernos están dispuestos. Tratan de encararlos, pero de la forma más amortiguada posible. Con respecto a la reforma laboral que vos abordaste hace un ratito, me parece que pasa otro tanto. En realidad, la clase política en general es estatucuista. No le gusta cambiar mucho las reglas de juego, porque se sienten relativamente cómodos con las reglas de juego. Te doy un ejemplo de eso, ¿no? Muchos gobernadores, ¿no? Infran y estos tipos, que son unas cuantas provincias, son el único empleador prácticamente en la provincia. Entonces, son patrones de estancia. Imagínate que le van a venir los privados a hacer competencias y ellos son el dueño del trabajo y del voto. Claro, esa es una de las razones, exactamente. Pero hay otras razones también. Sí. En el caso de la oposición, yo creo que la reforma laboral la enfocan y saben que es un desafío. Macri presentó mal, pero presentó una reforma laboral. Pero lamentablemente tampoco tienen respuestas demasiado categóricas con respecto a la reforma laboral. Saben que hay que hacerla, muchos proponen algunos planes de efectuar un cambio en las reglas de juego de lo que significa el contrato, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno, Claudio Moroni, que es el ministro de Trabajo, es consciente de eso. Lo que pasa es que, insisto, cualquier acción política tiene costos. Y entonces déjame terminar. Entonces, me parece a mí que lo que hay que evaluar y lo que evalúan la clase política es, ¿vale la pena asumir ese costo? ¿Qué significa ese costo en términos de votos para mí? Ahí está, me parece, el kit de la cuestión. Sí, Alberto Fernández en el discurso también anunció, eso sí, una ley de empleo joven, que es
una ley que nadie la recuerda, pero que la presentó Macri uno de los primeros días, la presentó al Congreso en silencio y el peronismo se la bochó, porque la ley de empleo joven era una reforma, flexibilización laboral, obviamente. O sea, hasta el propio Fernández se Yo debe dar te cuenta. añadiría una cosa, incluso el sindicalismo tiene conciencia de que se necesita una reforma laboral. Sobre todo los privados. El tema está dónde vamos a apretar, cómo vamos a apretar y con quiénes vamos a apretar. Entonces, esta suerte de realidad que hoy nos rodea y que rodea fundamentalmente a los decisores políticos, evidentemente tiene una enorme incidencia en lo que se llama la opinión de la gente, o la opinión de los políticos y por lo tanto la opinión de la gente. Con respecto pero ahí a la- está el Truman Show. pero con respecto a la encuesta que vos presentaste, que me parece que es muy didáctica Muy y elocuente muy también. instructiva, hay que ver un poquito cuando vos indagás un poco más sobre la reforma laboral. Es decir, dejás de hacer una cuantitativa y entrás en una cualitativa y le Claro. preguntás a la gente En lo que se llama un focus cree, group, ¿no? claro, qué es lo que considera que es una reforma laboral. Bueno, ahí vamos a tener voces un poquito más disidentes. Muchos van a estar de acuerdo con la reforma laboral, pero algunos van a decir, no, pero con esto no se metan, con esto tampoco. Claro. Yo tengo una anécdota, mira, muy interesante en torno a una cualitativa que hicimos por los planes sociales, ¿no? Le preguntamos, para ser muy sintético, se le preguntaba a la gente, ¿usted prefiere un trabajo o un plan social? No, yo quiero un trabajo. Entonces le tendríamos que sacar el plan social. Ah, no. ¿Sabe? No, esto no me conviene, porque el plan Con la social... mía no, con la mía no, con Claro, la mía no. Con el plan social decía que está para quedarse. El trabajo va y viene. Bueno, esta realidad es algo con la cual hay que lidiar y hay que enfrentarla y hay que ver cómo se cambia. ¿Cómo se cambia? Con liderazgo político. Con liderazgo político. Hay, insisto con esto del Truman Show, ¿no? Porque con toda esta historia de la reforma laboral, que te insisto, yo sostengo que es el ladrillo fundamental para hacer las otras reformas, porque si no haces la reforma laboral primero, no podés achicar el Estado después, porque alguien tiene que dar laburo, sin laburo no funciona. Pero hay un Truman Show en donde que a la oposición le gusta jugarlo también, porque en el fondo parecería que tampoco la quiere, que es ninguna reforma laboral. A ver, los expertos lo saben, ninguna reforma laboral puede ir a avasallar los derechos de los trabajadores, ninguna porque estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, que es un contrato y es una ley que no se puede cambiar. O sea, el que la quiera cambiar van a llegar todos a la Corte Suprema, la van a dar vuelta, porque los derechos adquiridos, las indemnizaciones, etcétera, no se pueden tocar. Todos hablan de una reforma laboral, obviamente, para adelante, para los tipos que están en la calle, los cuentapropistas, los planeros cada vez más, los desocupados, ¿no? Que haya trabajo, pero que ese trabajo lo den los privados. Entonces, nadie tocaría ningún derecho de ningún trabajador, que hoy son la minoría. Hoy son 5 millones de empleados en blanco en el sector privado, nada más, ¿no? Entonces, la oposición también no participa un poco en ese Truman Show, porque en el fondo tampoco quiere ni una reforma laboral ni combatir la inflación, porque le viene bien. Sí, puede ser, la oposición de alguna forma es funcional al juego en el cual están todos metidos, porque juegan en la misma cancha, finalmente, oposición y gobierno. La oposición tampoco quiere enemistarse con el sindicalismo en general, con los cuales pretende tener, yo diría, una relación lo más armónica posible y que sea funcional a los fines de la oposición, pero creo que si uno va a la letra más chica, en general la oposición, incluso, insisto, algunos sindicalistas, gente del gobierno, aceptan y coinciden en que, por ejemplo, los factores de contratación se podrían flexibilizar. Es decir, porque cuando uno habla de una reforma laboral parece que vas a dejar la mitad de la gente sin trabajo. Pero no, obviamente, Entonces, todo lo contrario. Por eso digo, hablar de reforma laboral es peligroso. Ahora, si vos vas a detalles, por ejemplo, la contratación por parte de los empresarios y la posibilidad de flexibilizar esa contratación, el tema de las indemnizaciones, es decir,
toda una serie de Cambiarlas elementos. por un seguro de desempleo. Claro, bueno, por ejemplo, todos esos elementos podrían contribuir a hacer una reforma laboral gradual que sea factible para una enorme cantidad de sectores. Ahora, pero insisto, ahí tiene que estar el liderazgo de 1, 2 o 3 que digan esto es lo que tenemos que hacer. Y fundamentalmente ese liderazgo se basa en lo que vos decías antes, la comunicación. ¿Cómo comunico a la gente que la reforma laboral no lo va a afectar, sino lo va a beneficiar? Y ahora, por sí o por no, antes de que nos echen. Liderazgo. Todas las encuestas muestran que Horacio Rodríguez Larreta es el político de mejor imagen. Pero todas las encuestas muestran que cuando se pregunta quién es el líder de la oposición, y si, Patricia Bullrich, Macri, a Horacio no lo ven. Y Horacio quiere, según me dicen, quiere seguir siendo intendente hasta el 2023, donde se largaría. ¿Vos le recomendás, por sí o por no, que siga siendo intendente o que empiece a meterse en el debate? Yo diría a Horacio, Horacio, no te ha ido mal como estás hasta ahora. Sin embargo, tenés que tener en cuenta que la polarización es inevitable y que esa polarización te va a obligar a subirte al ring y ponerte los guantes, aunque a vos no te guste. ¿Ahora o en 2023? Cosa que ya le pasó con respecto a la discusión en torno a la educación y a la presencia en las escuelas. Ahí tuvo que subirse al ring y pelearse con el gobierno nacional. Bueno, muy probablemente en la medida que vaya avanzando el proceso electoral y nos aproximemos al 2023, Horacio va a tener mayores desafíos. Algunos me dicen para el segundo semestre, como era el chiste de la época de Macri. Habrá que ver. Roberto Starque, muchas gracias. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Valoremos la energía. Valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos. Valoremos el trabajo. Valoremos a los que se levantan. Valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros. Valoremos a los que sueñan, a los que se atreven. Valoremos lo nuestro. Valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, Energía Argentina, la mejor energía. Thank you.